Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a un webinar más de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana SIECA junto con Estado de la región. En esta oportunidad tendremos un webinar sobre las dinámicas demográficas en Centroamérica. La presentadora es Pamela Jiménez Fontana, es parte del equipo técnico del programa Estado de la Nación en Costa Rica. Demografía de la Universidad de California de Berkeley y de la Maestría en Economía de la Salud y las Políticas Sociales del Posgrado en Economía de la Universidad de Costa Rica. Soy Andrea García, voy a tener el gusto de moderar este webinar y como es costumbre vamos a tener primero una parte inicial en donde Pamela nos explicará todo lo relevante sobre las dinámicas demográficas en Centroamérica y posteriormente abrimos el espacio para las preguntas y dudas que surjan respecto al tema. Así que, sin más, dejo en el uso de la palabra a Pamela para que pueda, platicarnos un poquito sobre el tema. Muchísimas gracias, Andrea. Buenos días a todos los participantes de parte del programa Estado de la Nación y del proyecto Estado de la Región. Es un gusto realizar esta serie de webinars en conjunto con la SIECA. El día de hoy vamos a estar conversando sobre dinámicas demográficas en Centroamérica y las implicaciones económicas y sociales de estos procesos de cambio demográfico. Centroamérica experimenta un proceso de cambio demográfico como la mayor parte de países del mundo, lo cual un indicador que podemos verlo de forma simplificada, este proceso de cambio demográfico es el crecimiento poblacional que ha experimentado la región, que este crecimiento poblacional se refleja con una mayor modernización de las sociedades y una transformación social y productiva. En el 2000 la población centroamericana representaba 30 millones de habitantes y para el 2017 ya la población significaban casi 43 millones de personas. Como les comenté, este proceso de cambio demográfico que vamos a explicar con detalle más adelante, las razones y las fuentes, se observa con una región que está cada vez más urbanizada y procesos sociales y culturales importantes y que además plantean desafíos en materia de políticas públicas. Entonces, para comenzar, ¿cuál ha sido el proceso de transición demográfica en Centroamérica? Y lo vamos a descomponer en tres elementos, que son los tres elementos clásicos de la transición demográfica que han experimentado prácticamente todos los países del mundo, nada más que con intensidades y evoluciones distintas. El primero es la reducción en la mortalidad y así es como inicia la transición demográfica en casi todos los países. En Centroamérica, todos los países de Centroamérica han experimentado reducciones importantes en la mortalidad. En el gráfico ustedes pueden ver para los países de Centroamérica las reducciones en las tasas de mortalidad del 2000 al 2012. Y estas reducciones obedecen en gran parte a mejoras en los accesos a los servicios de salud, atención a las enfermedades y en políticas de salubridad. Entonces, podemos ver que para todos los países centroamericanos la mortalidad ha disminuido, pero el ritmo de la reducción en la mortalidad, o sea, cómo se ha reducido, sí varía de forma importante. Por ejemplo, en Guatemala se logró reducir la mortalidad de 8,2 muertes por cada 1000 habitantes a 7,7, mientras que en Costa Rica las tasas de mortalidad se mantienen por debajo de 5 por cada 1000 habitantes. Es importante en este caso destacar a Nicaragua, que es uno de los países que en el periodo de estudio logró una de las mayores reducciones en las tasas de mortalidad. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque primero obedece, como les comenté, a un proceso de modernización, porque el acceso a los servicios de salud y a la atención a enfermedades y a la vacunación permite que los países logren reducir la mortalidad. Estas reducciones en la mortalidad vienen con cambios importantes en el perfil epidemiológico. Y este perfil epidemiológico es básicamente lo que se muestra son las razones por las cuales mueren las personas. Al inicio, las personas mueren principalmente por lo que llamamos enfermedades y condiciones transmisibles, enfermedades infecciosas, por ejemplo, como por ejemplo diarreas, enfermedades respiratorias. Este rubro es el que se observa en el gráfico con la barra más oscura. Y lo que vemos es de que en la mayor parte de países de Centroamérica este rubro es la menor proporción, con excepción de Guatemala, que representa un poco más de una tercera parte.
¿Cómo es que estos países centroamericanos han logrado reducir la proporción de muertes por enfermedades infecciosas y transmisibles? Bueno, como les comenté, políticas en salubridad, mayor cobertura en los servicios de salud, no solamente permiten lograr una mayor cobertura de vacunación y evitar muertes, porque con una vacuna se puede evitar una muerte, sino que también con los procesos de modernización se logra educar a la población y evitar la transmisión de estas enfermedades, como por ejemplo enseñarle a la población la importancia del lavado de manos, del consumo de agua potable y que esto puede evitar muchas muertes. Entonces, la mayor parte de países de Centroamérica han logrado reducir de forma considerable las muertes por enfermedades infecciosas, pero entonces ahora aumenta la proporción de muertes cuya causa son enfermedades no transmisibles, que son las barras más claras. Estas son enfermedades como por ejemplo cáncer, y esto genera desafíos importantes para los servicios de salud que antes estaban enfocados principalmente en atender enfermedades infecciosas y ahora empiezan a tener que atender una gran proporción de enfermedades crónicas y degenerativas que tienen un mayor costo. Destacar, como comenté, que el margen de acción en Guatemala, por ejemplo, todavía es bastante grande para lograr evitar muchas muertes infecciosas y transmisibles. La reducción entonces de la mortalidad y este cambio en el perfil epidemiológico permite que en la mayor parte, en los países de Centroamérica, se aumente la esperanza de vida de forma considerable. A mitad del siglo anterior, la esperanza de vida en El Salvador, en Nicaragua y en Honduras no superaba los 45 años, mientras que en Costa Rica y en Panamá y Belice era cercana a 55 años. Hoy estamos viendo que para todos los países de Centroamérica la esperanza de vida supera los 70 años, aunque existe una dispersión importante. Por ejemplo, en Costa Rica y en Panamá la esperanza de vida es cercana a 80 años, mientras que en Belice, Honduras y Nicaragua es cercana a los 75 años. Es importante mencionar también aquí el caso de El Salvador, que tiene una esperanza de vida bastante baja para la última medición de 73 años, pero estos son promedios y aquí realmente el promedio oculta ciertas realidades fundamentales y que son el aumento tan grande que hay en muertes que no son producto de enfermedades infecciosas ni enfermedades no transmisibles, sino enfermedades por causas violentas, que corresponden a conflictos sociales que experimenta El Salvador. Por esto es de que en El Salvador las mujeres tienen en promedio una esperanza de vida mucho mayor a los hombres, de casi más de 5 años en promedio. Hasta aquí es esta primera parte del proceso de cambio demográfico y las reducciones en la mortalidad. Vamos a ver. El segundo tema que compete al cambio demográfico corresponde a las reducciones en la fecundidad. Este es un factor fundamental y aquí hay que mencionar cuáles son los factores que explican las reducciones de la fecundidad. Primero, la reducción en la mortalidad que acabamos de comentar, una gran parte ocurre en muertes que se evitan en niños. Y por lo tanto, cuando se empieza a reducir la mortalidad infantil, implica que los niños que estaban teniendo, los hijos que estaban teniendo las mujeres, cada vez empiezan a sobrevivir más, porque altas tasas de mortalidad implica que si antes tenían 7 o 8 hijos, se morían 1 o 2, pero ahora con las reducciones en la mortalidad infantil, entonces hay una mayor sobrevivencia y entonces las mujeres se dan cuenta que sobreviven más niños y por lo tanto se reduce la fecundidad. Ese es un factor. El otro factor mucho más claro, evidente y que es muy fuerte es la disponibilidad de anticonceptivos que permite un mayor control del número de hijos que quieren tener las mujeres. El tercero es el urbanismo y la modernidad, que esto es muy importante y obedece a cambios sociales y culturales que actúan de dos formas. Primero, hay lo que se llama en la literatura un cambio entre cantidad versus calidad. Antes las mujeres tenían muchos hijos, cantidad, pero ahora se mueven a un mayor interés en tener menos hijos, pero de mayor calidad, ofrecerles una mayor calidad de vida. Y el urbanismo y la modernidad están muy relacionados.
con esto. Y el segundo es la mayor participación laboral femenina. Con el urbanismo, las mujeres se preocupan más por su desarrollo profesional, desarrollo educativo, aumentan su participación laboral femenina y por lo tanto reducen la fecundidad porque esto les dificulta su participación en el mercado laboral. Dado este contexto, entonces, ¿cuál es el panorama en la región centroamericana en materia de fecundidad? Vemos que en todos los países de Centroamérica se ha logrado reducir la tasa de fecundidad, aunque el ritmo de la desaceleración y los niveles varían de forma considerable. Un primer grupo podemos mencionar Costa Rica, Panamá y El Salvador, que tienen niveles de fecundidad que han bajado y que ya se encuentran cercanos al nivel de reemplazo para el caso de Panamá, pero en Costa Rica y El Salvador ya están por debajo del nivel de reemplazo. En otro grupo tenemos Nicaragua, Honduras y Belice en niveles intermedios y Guatemala en el otro extremo con tasas de fecundidad bastante altas por encima del nivel de reemplazo, aunque también es importante mencionar que es uno de los países que en términos absolutos ha logrado la mayor reducción en la fecundidad, al pasar de 4,43 hijos por mujer en promedio a 2,65. Hasta el momento hemos presentado la fecundidad en promedio, pero es importante considerar que hay dispersiones en la fecundidad por ciertos grupos de edad. En Guatemala, por ejemplo, las mujeres en zonas rurales tienen en promedio 1,3 hijos más que las mujeres en las zonas urbanas. Estas diferencias están asociadas en gran parte a factores que fueron mencionados previamente, como el acceso a la educación, porque la educación sabemos que es un componente fundamental en la evolución de la fecundidad. Las mujeres con mayores niveles educativos, que tienen mayor acceso a información sobre salud sexual reproductiva y que tienden a tener mayor inserción en el mercado laboral, tienden a tener menores tasas de fecundidad. Y entonces sabemos que también las tasas de fecundidad en las zonas rurales es mayor que las tasas de fecundidad en las zonas urbanas. En este tema de la fecundidad también es importante hacer un zoom, profundizar en el tema de la fecundidad adolescente. Una gran parte de la reducción en la tasa global de fecundidad corresponde a bajas en la tasa de fecundidad adolescente, aunque todavía esta se mantiene alta para varios países de Centroamérica. Por ejemplo, tenemos el caso de Guatemala, Honduras y Nicaragua, que aunque han logrado reducir este indicador, este se mantiene superior a 80 nacimientos por cada 1000 mujeres adolescentes. Es importante recalcar que las madres adolescentes se caracterizan porque en su mayoría son mujeres en condición, son mujeres en condición de pobreza, mujeres de zonas rurales, con bajos niveles de escolaridad, baja prevalencia en el acceso, baja prevalencia en el uso de anticonceptivos. Ahora, este tema de la fecundidad adolescente no solamente es importante y es una preocupación porque limita la educación de muchas mujeres jóvenes, sino porque además la fecundidad adolescente está asociada a situaciones de abuso y de violencia sexual, especialmente porque muchas de estas mujeres que quedan embarazadas a edades muy tempranas quedaron embarazadas de hombres mayores. Por ejemplo, en Costa Rica, un 75% de las adolescentes madres entre 10 y 14 años quedaron embarazadas de hombres al menos 5 años mayores. En Nicaragua, a la medición que tenemos del 2008, de 308 mujeres menores de 20 años que fueron violadas, un 14% quedó embarazada. Entonces, el tema de la fecundidad es fundamental, no solamente por la limitación en el capital humano que estamos generando para muchas mujeres, sino también por la violencia y la agresión que existe en esta. El tercer componente de la transición demográfica y que explica en conjunto los cambios demográficos de un país es la migración. Este tercer elemento es fundamental, especialmente para algunos países. Centroamérica se caracteriza porque en promedio salen más migrantes de los que reciben. Y por eso decimos que es una población que en términos netos expulsa población. Estos flujos migratorios que mencionamos en esta presentación están en Centroamérica, están en gran medida asociados por cambios en políticas migratorias, por ejemplo en Estados Unidos, y crisis internas sociales que han vivido varios países,
que van desde el refugio de una familia entera hasta la migración de un niño sin ningún tipo de acompañamiento. En este gráfico se muestran los flujos migratorios para 1990 y a la derecha para el 2017. El grosor de las curvas lo que indica es la cantidad de personas que va del país de origen al país de destino, que en su gran mayoría vemos que es Estados Unidos. Queda claro en estos gráficos el claro aumento en la migración entre 1990 y el 2017, especialmente los países llamados del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, que tienen las migraciones más elevadas hacia Estados Unidos. Entonces, uno de los retos de la migración es de que esto significa, como comenté antes, la expulsión de población, pero que además es población saludable y en edad de trabajar. Y eso tiene impactos económicos importantes porque genera pérdidas en la productividad y en el crecimiento económico de los países centroamericanos. Otro tema relacionado con la migración que es muy importante y que incide sobre la economía de los países son las remesas que reciben estos países producto de las personas que fueron especialmente a Estados Unidos a trabajar y que envían remesas a sus países de destino, a sus países de origen. Esto es fundamental, las remesas son muy importantes en varios países, por ejemplo en Honduras y El Salvador, las remesas representaron en el 2017 más del 15% del PIB. Entonces lo que vemos es un importante flujo, no solamente de personas, sino también flujo económico por concepto de remesas. Entonces, una vez que explicamos estos cambios en la reducción en la mortalidad, la baja en la fecundidad y el aumento en los flujos migratorios, podemos analizar entonces en conjunto el proceso de cambio demográfico. Estos son los tres elementos fundamentales de la transición demográfica tradicional que ocurre, como les comenté, en casi todos los países. Y entonces podemos evaluar cuál ha sido el efecto de esto y el cambio, considerando que en el momento en que estemos de la transición demográfica es fundamental, porque la población la podemos dividir en dos grandes grupos. Uno está la población, las personas en edad de trabajar, que se encuentran entre 18 y 64 años, y luego tenemos otro grupo que son los menores de 18 años, niños especialmente, y personas adultas mayores, que en gran medida demandan servicios públicos en salud, pensiones, especialmente los adultos mayores, y en educación los niños. Entonces, dependiendo del momento en que estemos en la transición demográfica, la población puede estar concentrada en edad de trabajar o en edades dependientes. Y esto es fundamental porque los desafíos en términos de políticas públicas son muy distintos si la población está concentrada en edad de trabajar o en dependientes. Y además, las políticas y las acciones son distintas si la población es principalmente menores de 18 años o personas adultas mayores, porque las demandas de estos grupos son también distintas. Entonces, una forma de resumir este cambio con este gráfico en el que vemos cómo está compuesta la población de cada uno de los países de Centroamérica por grandes grupos de edad. Vemos, por ejemplo, que en Costa Rica y Panamá, las personas entre 25 y 64 años, que son estos más claritas, las celestes, estas de acá, representan la mayor parte de la población. Mientras que, por ejemplo, en Guatemala, una gran parte de la población son niños. Este cambio es importante, estas diferencias son importantes porque lo que nos van dando señales es en qué etapa de la transición demográfica se encuentran. Veamos, por ejemplo, que la población adulta mayor en Costa Rica, El Salvador y Panamá está entre 8 y 9% de la población, mientras que en otros países como Guatemala, Belice, Honduras, la población adulta mayor representa solo el 5%. Entonces, en los últimos años hemos visto en todos los países una reducción de la población de niños y jóvenes, pero a diferentes ritmos, y algunas poblaciones podemos decir que son más jóvenes que otras. Guatemala, por ejemplo, todavía califica como una población joven porque una gran parte de su población son niños, mientras que
Costa Rica, El Salvador y Panamá están ya en un proceso de acelerado envejecimiento que vamos a ver más adelante. Otra forma de ver estudio es mediante las pirámides de población. En este gráfico lo que tenemos es la pirámide poblacional de Centroamérica para el año 2000. Las barras azules son hombres y las barras anaranjadas son mujeres, y a la izquierda, en el eje vertical, lo que tenemos son grupos de edad. Entonces, cada barrita es un porcentaje que representa hombres o mujeres para un grupo en edad en específico. ¿Qué es lo que encontramos? Como vemos en este gráfico, esta es la pirámide, bueno, la estructura poblacional para el 2000, que tiene forma de pirámide. Para el 2015, que es como está actualmente, vemos cómo se empieza a reducir la población de niños y jóvenes y aumentar la población en edad de trabajar, y la proyección es que para el 2020 aumente la población adulta mayor. Entonces, en resumen, lo que vemos es en Centroamérica ha pasado de tener una estructura poblacional con forma tradicional de pirámide, en que antes predominaba la población de menores de 15 años, mientras que lo que vemos actualmente entonces es que ahora las reducciones en la fecundidad han generado que esta pirámide cada vez tenga una base más angosta y que la población en edad de trabajar crezca de forma considerable. Vemos que la población de 15 a 64 años aumentó de 56% a 63% en los últimos años, mientras que la población de los niños se redujo de 40 a 31% en los últimos años. Y vemos que la proyección es el aumento en la población adulta mayor. ¿Cómo podemos ver estas pirámides poblacionales? ¿Cómo se ven estas pirámides poblacionales para cada uno de los países? Vemos, por ejemplo, esta es la pirámide de Guatemala, todavía tiene una base relativamente ancha por las altas tasas de fecundidad, también es importante que las reducciones en la mortalidad infantil y el mayor acceso a servicios de salud, entonces también generan un crecimiento de la población en este periodo. El Salvador, y en esto vamos a mencionar acá, Guatemala, entonces lo que vemos es una mayor concentración de población joven, por eso vemos que es una población que se encuentra en una etapa incipiente de la transición. En una situación intermedia tenemos a El Salvador, Honduras y Nicaragua, con pirámides que ya tienen bases mucho más angostas que Guatemala. Vean la base de Guatemala respecto a la base de Honduras, por ejemplo, son bases mucho más angostas porque tienen tasas de fecundidad más bajas, vemos que aquí hay un crecimiento importante, o sea, tienen una base angosta, pero por ejemplo en Honduras vean este crecimiento. Esto es lo que les comenté anteriormente del crecimiento poblacional que se genera porque se reduce la mortalidad, se redujo antes la mortalidad infantil y la fecundidad se reduce después. Entonces, este desfase es el crecimiento poblacional y esto es lo que se llaman los baby booms. Aquí están Honduras, El Salvador y Nicaragua. Es importante mencionar el caso de la pirámide poblacional de El Salvador, que en el lado de hombres está como más corta. Vean que en Honduras y Nicaragua usualmente hombres y mujeres la proporción es muy similar, pero en el caso de El Salvador esta pirámide es un poco más angosta de este lado y esto está asociado a muertes por conflictos sociales de personas en edad de trabajar, y esto tiene implicaciones económicas fundamentales porque implica un desbalance de cierta manera en demográfico en el futuro cuando esa población vaya a envejecer. Luego tenemos en etapas más avanzadas de la transición Costa Rica y Panamá. Vean que la base de Costa Rica es mucho más angosta que la de, por ejemplo, la de Honduras. En Honduras representaba el 5% de la población los hombres de 0 a 5 años, mientras que en Costa Rica representan ese mismo grupo menos del 4%. Y en Costa Rica vemos aquí los dos booms, baby booms. Costa Rica tuvo dos baby booms, uno se refleja acá y otro acá, que ya es población que está en edad de trabajar, y esta incluso es población que está cercana, ya se está empezando a retirar del mercado laboral y que está empezando a entrar en su etapa de retiro de pensión, y esto tiene desafíos económicos importantes.
Por su parte, Panamá, el crecimiento ha sido un poco menos, con menos cambios, los baby booms no se observan tan claros como en el caso de Costa Rica, pero sí vemos una reducción importante en la base de la pirámide. Entonces, en conjunto lo que tenemos es, bueno, esta historia de cambio demográfico se resume con una idea fundamental que es el bono demográfico, que es una oportunidad que en Centroamérica vemos que ya se comienza a agotar. ¿Qué es el bono demográfico? El bono demográfico es el mayor crecimiento de la población en edad de trabajar respecto al crecimiento de la población dependiente. Eso es una oportunidad económica en la que la población que está trabajando crece más rápidamente que los dependientes. Entonces, es una oportunidad porque significa que la economía tiene una mayor stock de población que trabaja respecto a las demandas de servicios públicos en salud, educación, pensiones y dependientes que los hogares tienen que sostener. Esta oportunidad del bono demográfico es potencial porque este crecimiento económico que se puede experimentar si se logra aprovechar esta oportunidad depende de políticas públicas que primero logren dar los niveles educativos adecuados a la población que va a entrar a este proceso de bono demográfico, pero además de las oportunidades que existen en el mercado laboral. Por ejemplo, si los países tienen tasas de desempleo muy altas, el bono demográfico no se va a materializar. Entonces, ¿cuál es la situación del bono demográfico? Una forma de verlo es con la relación de la dependencia demográfica que se observa en este gráfico. Es la relación que existe entre las personas dependientes por cada 100 personas en edad de trabajar. Vemos, por ejemplo, en este grupo de países, Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que la dependencia demográfica está disminuyendo y que su punto más bajo será hasta aproximadamente el 2050 y que será hasta ese momento en que empieza a aumentar otra vez la dependencia demográfica. ¿Por qué ocurre esto? En palabras sencillas, se reduce la fecundidad, la población adulta mayor todavía no ha crecido, pero después, conforme los baby booms y la población que teníamos que estaba trabajando y que era una gran parte de la población se comienza a retirar del mercado, se comienza a pensionar y entonces vuelve a aumentar la dependencia. Esto quiere decir, en otras palabras, la menciones en la fecundidad y luego aumenta producto del envejecimiento de la población. Para este grupo de países que estamos viendo en la diapositiva, la dependencia demográfica todavía está disminuyendo y significa que todavía hay un margen de acción mayor. Por otro lado, tenemos a Costa Rica y a Panamá, por ejemplo, cuya dependencia demográfica ya prácticamente se encuentra en sus niveles más bajos y que más bien ya está aumentando la dependencia demográfica porque está creciendo de forma acelerada la población adulta mayor. Aunque sí hay que destacar que este crecimiento de la población adulta mayor es más acelerado en Costa Rica respecto a Panamá. Entonces, el bono demográfico, ¿cuándo es la fecha en que expira? Que es un poco lo que a veces, muchas veces se discute. Bueno, es que en Costa Rica y Panamá aproximadamente cercano al 2020, para El Salvador 2030, Belice, Honduras y Nicaragua alrededor del 2035, y para Guatemala es el país en que la oportunidad todavía es mayor, porque como es un país que está todavía con tasas de fecundidad bastante altas, entonces se espera que esta oportunidad se mantenga por más tiempo. Entonces, el final de la transición demográfica, digamos, cierra con el envejecimiento demográfico, cuando la tasa de fecundidad ya está por debajo del nivel de reemplazo, las tasas de mortalidad son bastante bajas y la población adulta mayor comienza a crecer de forma acelerada. Este indicador que tenemos acá es un índice de envejecimiento que muestra el porcentaje, la razón entre la población adulta mayor respecto a por cada 100 personas menores de 15 años. Vemos que Costa Rica es de los que tiene el índice de envejecimiento más acelerado, que se espera que llegue a 118 personas adultas mayores por cada 100 menores de 15 años, mientras que Guatemala en el otro extremo no va a llegar a ese mismo al 2030, va a estar cercano a 30 personas adultas mayores por cada 100 menores de 15 años. Aunque vemos, por ejemplo, Panamá y El Salvador, que sí ya están se proyecta que el índice de envejecimiento comience a crecer de forma importante en los próximos años.
¿Cuál es entonces, dado este cambio demográfico que ha sido explicado, cuál es el panorama económico que podemos presentar brevemente para la región? Bueno, lo que vemos es que la región no ha aprovechado el bono demográfico y que el crecimiento económico que se ha dado no ha resultado como no ha sido resultado de mejoras en la productividad, sino que el crecimiento económico que tiene la región es porque se ha aumentado la población en edad de trabajar, pero no porque la productividad haya incrementado. En este gráfico vemos el nivel educativo para los distintos países de Centroamérica y vemos cómo estos por grupos de edad, vemos que las personas mayores de 40 años tienen en promedio niveles educativos bastante bajos, que en caso de Honduras, por ejemplo, es menos de 6 años en promedio de educación. Y esto es el resultado del rezago y de la falta de inversión de hace 30 años. Hace 30 años la región no está invirtiendo suficiente en educación, en salud, y por eso ahora lo que vemos, estos bajos niveles educativos de la población entre 40 y 60 años, es producto de esa falta de inversión y cobertura que no hicimos hace 25 o 30 años, que explican gran parte de los bajos niveles educativos de actuales de una gran parte de la población que tiene entre 40 y 55 años, pero que todavía está buscando trabajo, participando activamente en el mercado laboral. Entonces, esto es este rezago histórico y lo que vemos es para la población más joven, los niveles educativos todavía son insuficientes, por ejemplo, en el caso de Nicaragua o de Guatemala, la educación promedio de los más jóvenes entre 20 y 24 años no supera los 11 años, o sea, no terminan en promedio los jóvenes el colegio. Entonces, uno de los temas que observamos, entonces lo que observamos en la región centroamericana es de que ha habido una importante pérdida de capital humano. Y esto también se refleja no solamente en las bajas coberturas educativas que explicamos anteriormente, sino en cuando vemos la condición de actividad de los más jóvenes. Este gráfico muestra en negro la población que no está estudiando ni trabajando y en celeste la población de jóvenes que solamente está trabajando. Vemos que el abandono de la secundaria es tan grande que en promedio 6 de cada 10 jóvenes entre 15 y 24 años estaban fuera de las aulas en la última medición que tenemos. Algo importante de mencionar es que una gran parte de esta población que se conoce coloquialmente como NINI, que no estudia ni trabaja, es importante recalcar que es que no estudia ni trabaja en el mercado, pero muchas de estas personas que están representadas en la barra negra son mujeres que están realizando tareas domésticas en el hogar de forma no remunerada, el cuidado de niños, mujeres adolescentes que están cuidando hijos y que esto les limita que puedan acceder al sistema educativo como mencionamos anteriormente. Otro de los temas, como comenté, es la baja productividad laboral. Entonces tenemos una baja cobertura educativa, rezagos históricos en educación, tenemos una gran parte de la población joven fuera de las aulas en Centroamérica, pero además una baja en la productividad. Este gráfico lo que muestra es la productividad laboral medida como por el producto por trabajador para los países de Centroamérica. Y lo que vemos es que el resultado en realidad es el crecimiento ha sido bastante modesto, aunque por ejemplo en Costa Rica y Panamá la productividad es mayor, esta ha crecido muy poco, a diferencia de Panamá que se ha crecido un poco más en los últimos años. Para la mayor parte de países el producto por trabajador que mide la productividad se ha mantenido estancado y además por debajo del promedio de América Latina, que son de $30,000 en promedio por trabajador, y vean que todos los países de Centroamérica se encuentran por debajo de este promedio. Para ir cerrando entonces, vemos bajas coberturas educativas, crecimiento económico que no está asociado a la productividad y además limitaciones en la inversión social. Y esto es muy importante, especialmente la inversión pública en salud, porque para que la población pueda trabajar, ser más productiva y que los países y las sociedades logren aprovechar el bono demográfico, es importante que las poblaciones estén saludables. Este gráfico lo que muestra son los niveles de inversión en salud entre el 2000, que es en gris, y el 2012, que son las barras verdes.
Y lo que vemos es que aunque en todos los países aumentó la asignación de recursos públicos, la mayor parte de ellos dedica menos de $200 en promedio por habitante al año para inversiones en salud. Los casos más extremos tenemos Nicaragua, Honduras y Guatemala, que tienen niveles de inversión en salud bastante bajos, por debajo de 100. Entonces, esto plantea una disyuntiva complicada porque queremos aprovechar el bono demográfico, queremos aprovechar que tenemos una gran parte de la población en edad de trabajar, especialmente en estos países, Guatemala, Honduras y Nicaragua, pero no estamos realizando las inversiones en salud adecuadas que permitan que la población además sea saludable y que esto logre mejoras en la productividad. Entonces, para ir cerrando, en resumen, en materia de demográfica, lo que vemos es que la región no ha logrado garantizar condiciones para el desarrollo de las capacidades de la población en un contexto de cambio demográfico que las oportunidades se empiezan a agotar. Y entonces aquí el informe Estado de la Región, el proyecto Estado de la Región plantea que todavía existe un margen de acción para construir mejores oportunidades y un futuro mejor. Primero, es fundamental que los países centroamericanos logren reducir los rezagos respecto a América Latina, y esto empieza por incrementar la cobertura y la inversión en educación y la calidad de los servicios públicos que se está dando, especialmente de los países en las situaciones más rezagadas. Y además, el bono demográfico no se aprovecha si las tasas de desempleo son altas y si no hay oportunidades laborales para la población más joven, porque es fundamental el acceso al mercado laboral para que se logre incrementar la productividad y que, como resultado de esto, se logre aumentar el valor agregado de la producción que se está generando. En un contexto demográfico en que Centroamérica todavía tiene el mayor contingente de población joven de su historia. Y aquí es importante recordar que la demografía es predecible. Gran parte de los gráficos que vimos tenían las proyecciones. Sabemos cuál va a ser la proyección demográfica para los próximos 20, 30 años. Esto significa que no podemos aducir que no sabíamos. Hoy lo que estamos viendo en materia demográfica lo sabíamos desde hace más de 10 años. Entonces, dado que la demografía, a diferencia de la economía, la demografía es en gran medida predecible, eso nos permite realizar las políticas públicas adecuadas para lograr aprovechar el bono demográfico y mejorar la situación social y económica de Centroamérica. Muchas gracias. Muchas gracias, Pamela, por tu exposición. Ahora a todo el público le comento que podemos abrir el foro para las preguntas y consultas que tengan respecto al tema. Las preguntas las pueden realizar por medio del chat. O bien, si tienen las condiciones tecnológicas adecuadas, podemos abrir los micrófonos y poder escucharlos en este momento. Voy a dejar el espacio para recibir las consultas y preguntas y, bueno, procedemos a irlas respondiendo. Aprovecho el espacio para comentarles que esta presentación será compartida a sus correos electrónicos junto con la grabación de este mismo webinar para que ustedes puedan volver a revisar la información, volver a revisar los datos y, bueno, empaparse más del tema. Estoy recibiendo la primera pregunta, Pamela. Esta pregunta la realiza el señor Carlos Sierra. Él consulta, ¿cómo influyen las políticas de los países vecinos en la región? Él se refiere a México y a Estados Unidos. Sí, bueno, eso es una pregunta muy interesante y muy importante. La primera y la más clara pasa por los flujos migratorios. Evidentemente, cambios en políticas migratorias pueden fomentar e incentivar el movimiento de personas a distintos países. Y, por ejemplo, cambios que existieron hace varios años en Estados Unidos, las políticas migratorias, eso motivó a que muchas personas migraran
a Estados Unidos por las facilidades que se estaban dando. O, por ejemplo, las restricciones que puedan existir para migrar, por ejemplo, que limitaciones para la movilización de personas pueden limitar un poco los flujos migratorios. Aunque es importante mencionar que la teoría, la literatura tiende a respaldar un poco más que si hay facilidades, aumenta de forma considerable el flujo migratorio. Si hay restricciones, pues se reduce su crecimiento, pero eso no evita que las personas migren a otros países, porque usualmente si las personas tienen necesidades y la situación en su país de origen es muy conflictiva, pues encontrarán que sea una forma ilegal de migrar, pero el flujo migratorio no necesariamente se va a detener por ciertas políticas, pero sí decisiones que facilitan los procesos migratorios pueden motivar aún más la migración hacia, por ejemplo, Estados Unidos o México. Perfecto, muchísimas gracias. Por acá tengo otra pregunta. Esta la realiza Arely Franco. ¿Qué impacto podría generar a corto y a mediano plazo si los estados de la región no varían la inversión en salud en nuestros países? Bueno, eso primero que todo sería muy crítico porque especialmente para los países más rezagados en materia de salud, como por ejemplo Guatemala, Nicaragua y Honduras, implica primero una pérdida de capital humano, porque significa mayores, que las tasas de mortalidad no bajen lo suficiente, lo que tienen que bajar, y que entonces las defunciones evitables se mantengan. Eh, Algo muy importante es de que el ritmo en que baja la mortalidad determina el periodo del bono demográfico y determina la ventana de oportunidad y el tiempo de la transición demográfica. Por ejemplo, veamos dos casos muy distintos, Costa Rica y Guatemala. En Costa Rica, el proceso de aprendizaje en materia de salud y políticas de salubridad fue bastante rápido. Costa Rica aprendió muy rápido de las experiencias internacionales y la implementación en programas de vacunación y de salubridad fue bastante rápido como se aplicó. Y esto lo que generó es que la tasa de mortalidad bajara rápidamente y la esperanza de vida aumentara. En Guatemala, por ejemplo, lo que vemos es de que el proceso de transición demográfica se está tomando más tiempo porque este proceso de aprendizaje y además de aplicación de políticas en salud para bajar la mortalidad, lo que genera es que esta transición demográfica sea más larga. Ahora, esto, como mencioné, lo que implica es un costo fundamental, en el caso, por ejemplo, de Guatemala, de un sacrificio que estamos perdiendo capital humano porque están falleciendo niños, están falleciendo jóvenes por muertes que se podrían evitar, como por ejemplo lavado de manos, vacunación, que la gente aprenda a hervir el agua para que consuma agua potable. Entonces, es fundamental reducir esa tasa de mortalidad. Y si no se logra reducir, entonces el proceso de transición demográfica lo que hace es que toma más tiempo. Por ejemplo, como les comenté al inicio, este proceso de cambio demográfico lo están experimentando o lo han experimentado la mayor parte de países del mundo. En Europa, en Francia, España, fueron de los países en que tomó más tiempo y que ellos lo experimentaron hace muchos años. En algunos países africanos, por ejemplo, este proceso todavía está muy incipiente. Entonces, todos los países lo experimentan, pero el ritmo en el que baja la mortalidad y que baja la fecundidad varía. Y eso, por supuesto, puede implicar sacrificios en términos de capital humano. Muchísimas gracias. Por aquí tengo otra pregunta. ¿Cuál se considera la tasa de reemplazo para la tasa de fecundidad? Esta la realiza Kevin Sea. Ok, la tasa de reemplazo es 2,1 y que es la estimación que existe considerando la mortalidad del número de hijos en promedio por mujer que tienen que tener para que esos hijos me reemplacen a mí como generación y que la población no disminuya en tamaño, la población total. Eh, Ahora, este es el número, digamos, que se estima para que la población disminuya. No, eso no significa que si una tasa de fecundidad está por debajo de 2,1 necesariamente está mal. Por ejemplo, en muchos países la tasa de fecundidad es 1,8, 1,7, pero realizaron las inversiones en educación, las inversiones productivas, económicas y en salud, y esto les permitió tener tasas de fecundidad bajas, crecer en materia económica
y aprovechar este boom demográfico y aprovechar esta ventana de bono demográfico. Por ejemplo, los tigres asiáticos aprovecharon esta ventana de oportunidad, realizaron las inversiones en educación y en salud y actualmente están viendo los réditos. Esto es importante porque en muchas ocasiones se tiende a mencionar que la solución, y entre comillas, del problema demográfico es aumentar la fecundidad. Y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque tener más hijos implica que, bueno, sí, van a trabajar, van a aportar a crecimiento económico, van a pagar impuestos, pero durante muchos años usted les va a tener que dar educación, salud en las etapas cuando son niños y pensiones cuando se retiran del mercado laboral. Entonces, no necesariamente aumentar la fecundidad es la solución por que esté en el nivel de reemplazo. Ahora, si estamos hablando de tasas de fecundidad de 1,3, 1,2, pues sí son tasas muy bajas, pero Centroamérica todavía está muy largo de ese contexto. Perfecto, muchísimas gracias. Por aquí tengo el comentario de Lil Soto, excelente presentación. La conclusión general del webinar era válida para los países que todavía cuentan con el bono demográfico, como Guatemala y Honduras. ¿Habría alguna diferencia en la recomendación para el caso de Costa Rica, que ya prácticamente no tendrá este bono en los próximos años? Bueno, efectivamente, la pregunta-respuesta que plantean es cierta. Las acciones de política son distintas para los países más incipientes en etapas intermedias, como Guatemala, Honduras, Nicaragua, que países que están en etapas más avanzadas, como Costa Rica y Panamá. Efectivamente, el bono demográfico en Costa Rica y en Panamá está prácticamente ya finalizando, y lo que ya decimos es que ya no hablemos en Costa Rica del bono demográfico, sino hablemos de la etapa del antibono demográfico, y es la etapa en la que crece más rápidamente la población adulta mayor respecto a la población en edad de trabajar. Y entonces esto efectivamente plantea recomendaciones de política distintas, porque implica una transformación en los servicios de salud que antes estaban enfocados especialmente a servicios de atención para niños y jóvenes, y ahora están enfocados tienen que enfocarse en atender enfermedades crónicas de mayor costo, y entonces implica retos en materia de salud, retos en pensiones y especialmente retos en el financiamiento de los servicios públicos, porque esta etapa de antibono implica que crece más rápidamente las demandas en servicios públicos, especialmente salud y pensiones, respecto al aporte y al crecimiento a los impuestos. Entonces, en términos de finanzas públicas, efectivamente es un reto muy grande. Y lo que se plantea es la importancia de tomar acciones de corto y mediano plazo. Y en términos demográficos, como la demografía es en gran medida predecible, es importante tomar acciones que no tengan impactos drásticos. Esto no significa aumentar la edad de retiro a 80 años, sino todo lo contrario, sino tomar acciones para que las finanzas públicas logren ser sostenibles dados los esquemas de pensiones y garantizar el acceso a los servicios de salud. Y además, en Panamá y Costa Rica es fundamental no caer en la tentación de decir, voy a tomar de educación porque hay menos niños y lo voy a pasar a salud y pensiones. En salud y pensiones, las acciones son en términos del financiamiento, cuánto estoy aportando en servicios de salud y cuánto estoy recibiendo en pensiones y en servicios de salud, revisar los beneficios, revisar la edad de retiro. Pero en educación, más bien lo que se tiene que hacer es invertir más, aprovechar que hay menos niños. Cuando desagregamos el bono demográfico por estas áreas, vemos que en educación la oportunidad que tienen Costa Rica y Panamá es enorme. Es una oportunidad de lograr crecimiento económico y productividad si se invierte en los niños para que sean más productivos de lo que hemos sido nosotros. Muchísimas gracias, Pamela. Por aquí tengo una pregunta de Gabriela Sigüenza. En base a la pregunta sobre la influencia de México y Estados Unidos, ¿cómo afectarían los procesos demográficos la deportación de más de 1 millón de habitantes de la región? Bueno, efectivamente el tema de la migración es uno de los componentes demográficos que puede variar más en el tiempo justamente por eso, porque varía según las políticas migratorias, en este caso de Estados Unidos.
Una deportación, y esto es un caso hipotético, no estoy diciendo que va a suceder, pero por ejemplo, una deportación de 1 millón de personas a un país cuya población actual son 5 o 6 millones de personas, lo que implica es un aumento importante en la población en edad de trabajar, que si la situación económica no lo permite, implica aumentos en la tasa de desempleo y un detrimento en las condiciones sociales. Aunque, como comentamos al inicio, la migración, esta expulsión de población, es población que se fue a Estados Unidos a trabajar, a pagar impuestos en Estados Unidos, a aportar a la economía de Estados Unidos, que devuelve a su país de origen con remesas, pero no se puede comparar con la producción económica que está generando en esos países de origen. En el caso de una deportación hipotética, ojalá en las mejores condiciones, en términos de seguridad y salud, podría significar que si los países les dan las oportunidades a estas personas que habían migrado de encontrar trabajo, ser más productivas y además con un aprendizaje tecnológico en el país de destino, en Estados Unidos, que lo pueden trasladar a su país de origen, podría generar un crecimiento económico. Sin embargo, dada la coyuntura actual, pues esto puede ser complicado y efectivamente puede generar altísimas tasas de desempleo, demandas en los servicios de salud y demandas del gobierno para sostener a estas personas y podría incluso incrementar la pobreza, pero habría que esperar qué es lo que pasa con esto. Y además también algo importante es que si se devuelven un montón de personas al país de origen, el bono demográfico se podría extender por más tiempo, porque significa que de un momento a otro tengo más población en edad de trabajar, que va a pagar impuestos, que va a trabajar, y por lo tanto el envejecimiento podría tardarse más en llegar. Pero esto es una situación hipotética que habría que analizar con más detalle cuáles serían las implicaciones más exactas. Bueno, y nos comenta Catalina Ruiz, a propósito del tema de la migración, quisiera comentar la importancia de una adecuada medición de la migración para efectos de este tipo de estudios y poder llevar a cabo evaluaciones de impacto. Ella consulta si existen medidas a nivel de la región para mejorar la calidad de estos datos. Bueno, efectivamente la migración es un tema complicado en su medición, considerando que en muchas ocasiones estos flujos migratorios ocurren en la condición de la ilegalidad y por lo tanto no están en registros administrativos que se puedan medir. Esto es un problema en Centroamérica y en todo el mundo en que ocurren, en los países que ocurren procesos migratorios. Efectivamente, nosotros en gran medida utilizamos registros de Estados Unidos y de los países centroamericanos de las personas migrantes. Sin embargo, desconozco si existe algún esfuerzo como región para mejorar este tipo de estadísticas, especialmente considerando que, por ejemplo, en algunos de los procesos migratorios o solicitudes de refugio que puedan existir, tal vez ya la persona estaba viviendo en ese país, pero en condiciones de legalidad y de pronto aplica una condición de refugio. Entonces es una situación bien complicada. Este tema de la migración y de los nuevos flujos migratorios que se están experimentando en Centroamérica es un tema que estamos estudiando con mayor detalle para el próximo informe Estado de la región. Entonces espero que en el próximo webinar podamos darles cifras más exactas y con datos de estudios más detallados. Muy bien, muchísimas gracias, Pamela. Tengo otra pregunta por aquí, la realiza Stephanie Matarrita. ¿Qué se puede hacer en términos de políticas públicas para atender la situación de las mujeres Nini que tienen trabajo no remunerado? Bueno, efectivamente el término Nini es un término complicado y tal vez hay que hacerle la extensión, es ni estudian ni trabajan en el mercado. Estas mujeres que se clasifican en muchas ocasiones como Nini, pero que sí están trabajando de forma no remunerada, en gran medida obedece, como les comenté en la presentación, a tareas domésticas y especialmente el cuidado. Esto implica una pérdida de capital humano porque son mujeres que podrían estar estudiando y podrían estar trabajando en el mercado laboral. Ahora, no sería falso decir que si yo, que es porque no tienen las oportunidades laborales, o sea, porque si yo les digo a estas mujeres que no están estudiando ni trabajando en el mercado, aquí hay 100 puestos de trabajo, 1000 puestos o 5000 puestos de trabajo para ustedes, ellas van a ir.
están en esta condición de no estudian ni trabajan en el mercado justamente porque en gran medida están realizando tareas domésticas y tareas de cuidado y en los hogares hay una muy baja corresponsabilidad familiar. ¿Esto qué significa? Que en gran medida una gran parte de las tareas de cuidado y de tareas domésticas son realizadas por mujeres. Entonces, si a estas mujeres les pedimos que hagan todas las tareas del hogar, todas las tareas de cuidado y además que trabajen en el mercado, esto implica una doble jornada que es, pues que es muy complicado. Existen muy pocas encuestas de uso de tiempo, pero son estos instrumentos los que permiten hacer las mediciones sobre el trabajo doméstico no remunerado. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, el 75% del trabajo doméstico no remunerado y del cuidado es realizado por mujeres. Y hay muy poca corresponsabilidad familiar, especialmente con hombres que en promedio no dedican más de una hora diaria, más de hora y media diaria a realizar tareas domésticas. En el caso de El Salvador, la cifra es muy similar, la corresponsabilidad familiar es muy baja y más del 70% del trabajo doméstico no remunerado es realizado por mujeres. Entonces, esto va por varios tipos de política. La primera es la fecundidad. Reducir la fecundidad adolescente es fundamental y esto pasa por políticas de mejorar los accesos a los servicios de salud y aumentar la prevalencia y el acceso a servicios de salud, de información y en materia de anticonceptivos para estas adolescentes. En Costa Rica, por ejemplo, se han implementado programas para dar anticonceptivos a mujeres en condición de riesgo, adolescentes, para que puedan mantenerse en el sistema educativo. El otro tema es las facilidades que se pueden dar a mujeres que ya tienen hijos, porque muchos de estos, bueno, esos son políticas para las que no tienen hijos. ¿Cuáles son las políticas para las que ya tienen hijos? Entonces, es facilitar y aumentar la cobertura o crear la cobertura, porque en muchos países no existe redes de cuidado, para que estas mujeres puedan trabajar y puedan tener a sus hijos en una red de cuidado pública que les cuida a su hijo mientras ellas trabajan y esto les facilita su participación en el mercado laboral. Muchas gracias, Pamela. Tengo una pregunta por acá de Roberto Mora. Él consulta si se ha analizado las crecientes actividades informales en el mercado y en el caso del adulto mayor, ¿cómo ha sido la incorporación? Ok, bueno, ese tema creo que se planteó más en el webinar sobre materia económica, sobre las actividades informales. Efectivamente ha aumentado la informalidad en gran parte de los países de Centroamérica y en muchas ocasiones es importante recordar que las personas trabajan en condición de informalidad no necesariamente porque quieren, sino porque esa es la oportunidad que lograron tener acceso. Y esto implica, porque la situación económica es complicada, hay debilidades en lograr garantizar las condiciones de formalidad para muchos ocupados y entonces muchas empresas operan bajo la informalidad todo su negocio o tienen a sus empleados en condiciones de informalidad. En términos migratorios, no voy a referirme al impacto económico, sino al impacto el impacto demográfico. El impacto demográfico que tiene la informalidad es muy importante porque estamos hablando de una gran parte de la población, más de una tercera parte, por ejemplo, para el caso de Costa Rica, de ocupados que están trabajando en condiciones de informalidad, no están aportando a la seguridad social, no están pagando un montón de impuestos y entonces implica un desbalance porque justamente estamos en la etapa en que más deberíamos de ver esos crecimientos fiscales en las finanzas públicas porque una gran parte de la población está en edad de trabajar, pero si mucha de esa población trabaja en la informalidad, entonces no vemos los réditos del bono demográfico, no los vamos a ver en materia fiscal. Y entonces es una pérdida importante. Por supuesto, es fundamental crear políticas que permitan formalizar las economías, aunque claramente la situación coyuntural que atraviesa la región económica podría complicar, pero entonces la informalidad puede generar un desbalance fiscal con mayores presiones demográficas. Muchas gracias, Pamela. Y también nos pregunta Roberto Mora, ¿cómo podría colaborar la educación en el bono demográfico? Bueno, la educación es una de las variables fundamentales del bono demográfico, porque para aprovechar más el bono demográfico pasa por tener población
con altos niveles de productividad, que logre generar un boom en el crecimiento económico. Pero si no tenemos una población con altos niveles de productividad, eso implica con niveles de educativos promedio bajos, que los jóvenes no están terminando la secundaria, y esto significa que el bono demográfico, el impacto económico que pueda tener sea muchísimo menor. En palabras más sencillas, bajos niveles educativos significa que la ventana de oportunidad del bono demográfico va a ser, el impacto de este bono demográfico va a ser muchísimo menor. Y no solamente de la población de los más pequeños que tengan, o sea, no es solo importante que esa población tenga mayores niveles educativos, sino que además tenemos que empezar a preocuparnos de cómo reducir el rezago histórico que creamos de la población que tiene más de 40 años hoy, que todavía puede trabajar, pero que tiene niveles educativos muy bajos. Entonces, darle herramientas de corto plazo, cursos, que se le enseñen técnicos de un par de meses, porque no son personas que se puedan salir a estudiar y dejar de trabajar, sino darle algún tipo de herramienta para que mejore sus niveles de productividad, dado que tienen bajos niveles educativos. Perfecto, muchísimas gracias, Pamela. Te comento que hemos resuelto todas las consultas que han llegado a nuestra bandeja de chat. Y bueno, con esto podemos dar por finalizado este seminario virtual. Agradecemos a la audiencia el habernos dado de su tiempo para cada uno de los seminarios virtuales que realizamos en este primer casi semestre del año, junto con Estado de la Región, el Programa Estado de la Nación y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA. Me queda agradecerte tu tiempo, Pamela. Gracias por compartirnos toda esta información que es tan importante conocer para, bueno, poder ver la realidad de nuestra Centroamérica. Y bueno, muchísimas gracias por la invitación, más bien. Sí, gracias por atender. Con esto damos por finalizado el webinar. Les vuelvo a comentar, les llegará un correo electrónico con esta presentación y la grabación de este seminario en línea. Y sin más, damos por finalizado. Que tengan muy buen día.